De regreso. Al siguiente día, Juliana y Antonia salieron para el pueblo, y al llegar encontraron que en el parque había un festival de ganadería. La plaza central era pequeña, y estaba abarrotada de diferentes especies de ganado. Allí, compradores y vendedores realizaban sus negocios. Juliana se fue hacia uno de los establecimientos de la plaza, y cuando entraron se acercó a una joven sentada frente a un pequeño escritorio situado en la parte delantera del local. «Quiero 2 pasajes para mañana», le dijo Juliana a la joven. «No, ya está completo el bus, es por causa del festival ganadero. Solo quedan para pasado mañana, y tengo 2 puestos, pero separados», le contestó la joven vendedora a Juliana. «Bueno, deme esos 2», dijo Juliana, preocupada porque ahora tenía que buscar dónde pasar las siguientes 2 noches. Antonia y Juliana salieron entonces y se encontraron con Eliana, que trabajaba ese día en una de las cafeterías. «No hay pasajes para Medellín, ni para hoy ni para mañana. Voy entonces donde los Jiménez, para ver si nos dejan quedar en su casa», le dijo Juliana a Eliana. «No hay problema, usted sabe que los Jiménez nos dejan quedar siempre que lo necesitamos. Nos vemos por la noche, que tengo que seguir trabajando». «¿Y el novio, prima, dónde lo dejó?», contestó Eliana mientras se marchaba y le mataba el ojo a Antonia. Antonia estaba distraída mirando una vaca peluda, una variedad de vaca que jamás había visto, y en ese momento alguien le tocó el hombro. «Hola, ¿cómo así que hoy se van?». Era Gonzalo y Antonia se sorprendió. «Hola. Qué bueno que viniste, no tuve tiempo de avisarte. Tu tía me comentó que hoy se volvían para Medellín». «No, hoy no, es pasado mañana», le dijo Juliana a Gonzalo, y concluyó: «Yo los dejo entonces para que se despidan. Antonia, présteme su maleta, yo la guardo en la casa de los Jiménez, y usted, Gonzalo, la lleva para allá cuando se despidan». «Juliana, espere. Antonia me contó que había vivido en la residencia de Betulia, y a mí me gustaría llevarla, por eso trabajé todos estos días, para ganar el dinero suficiente para llevarla». «¿Será que la puedo llevar?». Antonia estaba conmovida por lo que el joven estaba haciendo por ella, y le suplicó a Juliana. «Por favor, Juliana, diga que sí, ¿no ve que nunca me pude despedir?». «La verdad, yo no veo ningún problema. Gonzalo, cuídela mucho, y solo tenga pendiente que salimos pasado mañana para Medellín». Gonzalo y Antonia quedaron contentos con la respuesta de Juliana y se despidieron de ella. Luego fueron en busca del carro que los acercara a Betulia. «Vamos a buscar ya un carro», dijo emocionado Gonzalo. «¿Y cuánto se demora el viaje?». «Poco, porque en los últimos años la carretera ha sido mejorada, entonces en 1 hora ya estamos allá». «Gonzalo, vamos primero a la residencia, pero no sé si hay estudiantes porque como es tiempo de vacaciones, pero si no hay nadie buscamos a don José en el colegio». «Estoy muy emocionada, Gonzalo, quiero verlos a todos cuanto antes», dijo ella, mientras Gonzalo solo la miraba, pensando que muy pronto ya no la vería. «Gonzalo, no te he dado las gracias por esto, debo confesar que pensé que nunca volverías». «Disculpa, Antonia, es que apenas escuché que habías vivido en la residencia pensé en llevarte, pero no tenía con qué, por eso trabajé todos estos días con mi tío recolectando café. Quería que fuera una sorpresa, y además me daba pena que me vieras con mi ropa de trabajo». «Pero ¿cómo que pena? ¿Usted no ve que mi ropa es sencilla? ¿Usted cree que yo nací en cuna de oro? No. Vea, estos son los únicos zapatos que yo tengo, y mire que ya me quedan pequeños. No le puedo ni pedir unos nuevos a mi mamá, porque la pobre trabaja mucho para poder pagar la casa y no perderla.
¿Y tu papá?, preguntó Gonzalo. Ese no sirve para nada. Si lleva una bolsa de leche se la toma él solo. Además creo que tiene una amante en el barrio. Yo ya le dije a mi mamá y espero que esta vez haga algo. Pero no pensemos en eso ahora, estamos llegando, ¿cierto? Reconozco estos campos, exclamó Antonia emocionada. Sí, ya, en unos minutos llegamos, respondió él mientras la tomaba de la mano tiernamente. Cuando lleguemos, la verdad es que no quiero esperar. Quiero ir directamente al colegio y buscar a don José, dijo ella. Claro, vamos donde tú quieras. Por fin llegaron, y al bajarse del carro Antonia se sorprendió, porque sintió que el ambiente era muy distinto al que ella recordaba. Antonia había salido del pueblo cuando tenía casi 12 años. Ahora tenía 15. Habían pasado varios años y sentía que algo era diferente, pero no sabía qué era. Vamos al colegio, le dijo a Gonzalo. La verdad yo no sé dónde queda, pero me imagino que tú sí. Yo las únicas veces que he estado en este pueblo es en las fincas cafeteras, recolectando café. Y en la plaza solo he estado en fiestas y de noche. Vamos, está en la parte de abajo del pueblo. Caminaron en dirección al sur, y Antonia vio algunas caras conocidas que la saludaban. Ella respondía animada, pero no se detenía porque no veía la hora de encontrarse con don José. Al llegar al colegio, el celador la reconoció y la dejó pasar sin preguntarle. Antonia sabía dónde quedaba la dirección, pero al llegar allí se sorprendió. Buenas tardes, estoy buscando a don José, le dijo a una señora que estaba sentada en la dirección. ¿El antiguo rector?, expresó la señora, pero Antonia no asimiló inicialmente del todo esas palabras. Él ya no trabaja aquí, pidió que lo transfirieran para Medellín. Antonia escuchó la respuesta y sintió mucha tristeza. ¿Y cuándo fue eso?, preguntó con voz cortada. Ya va para el año, contestó la mujer. ¿Y entonces la residencia? ¿Quién es el rector de la residencia? El profesor de educación física, Aníbal Chávez, contestó nuevamente la mujer, pero ahora con un tono de desagrado que Antonia no entendió. Gonzalo y Antonia agradecieron y luego los dos salieron del colegio. Vamos a la residencia, y esperamos a mis amigos. Comenzaron a subir entonces en dirección a la residencia, pero Antonia no podía creer que don José estuviera viviendo en Medellín y ella no lo supiera. ¿Cómo encuentra uno a alguien en una ciudad tan grande?, le preguntó Antonia a Gonzalo. De pronto, alguno de los estudiantes de la residencia te sabe decir dónde vive el señor, respondió él. Sí, es verdad, puede que alguien en la residencia tenga contacto con él. De pronto Nancy sabe algo. Durante el recorrido hacia la residencia, Antonia le iba contando anécdotas a Gonzalo, pero al llegar al frente de la residencia se quedó callada intempestivamente. Gonzalo notó su cara de asombro y estupor. ¿Qué pasó?, le preguntó. Antonia estaba pálida, con los ojos abiertos. Esta es la residencia, pero ya no es la misma, antes no tenía esos barrotes. La residencia parecía ahora una cárcel, y tenía rejas por todos lados. Además, parecía abandonada, tenía rayones en las paredes, se podía ver basura tirada en el patio, y hasta la estatua de la Virgen que había en la parte superior estaba quebrada. De repente Antonia escuchó que la llamaban, y al voltear vio una figura conocida. Era uno de los niños del barrio vecino con los que ella jugaba. ¿Antonia? Antonia, hola. ¿Es usted, cierto? Hola, ¿qué pasó con la residencia? ¿Por qué esta reja?, le preguntó Antonia al joven conocido.
Lo que pasa, Antonia, es que don José se marchó, y el nuevo rector, don Aníbal Chávez, prácticamente acabó con la residencia. Empezó persiguiendo a las jóvenes de la residencia, se les metía al cuarto y las acosaba. Yo me acuerdo que cuando usted y yo jugábamos y entrábamos a la residencia, usted siempre me decía que los hombres no podían entrar a los cuartos. Y en cambio don Aníbal mantenía en el cuarto de las jóvenes. Algunas de ellas denunciaron que el profesor se había sobrepasado con ellas en la alcaldía, pero no lo echaron, y entonces todas las jóvenes se retiraron de la residencia. ¿Y para dónde se fueron? ¿Dónde puedo ubicar a alguna?, preguntó angustiada Antonia. Viven abajo, en el pueblo. Rubí, la hermana menor de Nancy, la joven que cuidaba de usted, vive en una casa al frente de la puerta principal de la escuela, y en la misma casa viven varias jóvenes de aquí. Ahora en la residencia solo viven varones. Antonia se sintió destrozada, porque las imágenes que tenía en su memoria de la vieja residencia en la que vivió se fueron borrando, y en su lugar estaba ahora la imagen de esta residencia que más bien parecía una cárcel. Vamos a esa casa y hablas con tus amigas, le dijo Gonzalo. Se despidieron entonces del joven y comenzaron a bajar de nuevo. Ella iba callada y se sentía muy triste, y Gonzalo se daba cuenta de eso. Gonzalo era muy callado, algunas veces no sabía qué decir y por eso prefería guardar silencio, pero en este momento quería encontrar las palabras necesarias para consolar a Antonia, porque la veía muy afligida y no sabía qué hacer. Estaban llegando a la escuela, pero había primero que pasar un puente sobre el río que atravesaba al pueblo. Al terminar de cruzarlo divisaron la escuela, y vieron a las jóvenes llegando a la casa. Rubí. Rubí. Gritó Antonia. Antonia. ¿Es usted, Antonia? Gritó a su vez Rubí, mientras salía corriendo a su encuentro, e igual hicieron las otras jóvenes que estaban con ella, Olga, Jazmín y Beatriz, y todas se abrazaron. Vamos para la casa, dijo Olga. Al entrar, Antonia vio a otras compañeras de la residencia, y todas gritaban de felicidad. Gonzalo se quedó entre tanto parado en la puerta. Entre, le pidió Beatriz. Aquí las normas de la residencia no aplican, dijo sonriendo. Sí aplican, pero no con él, dijo Olga, en un tono de censura. En el centro de la casa había una gran mesa. Siéntense, dijo Jazmín, mientras otras de las jóvenes corrieron a la cocina. ¿Y sus hermanos, Adolfo y Sandra, también vinieron?, preguntó Olga, quien ya había dado a entender que era la que mandaba en la casa. No, ellos no vinieron, contestó Antonia. De la cocina llegaron unas jóvenes con una jarra de limonada fresca. Algunas miraron a Gonzalo, atraídas por él, quien al notar que lo estaban mirando tomó la mano de Antonia. Fui hasta la residencia. ¿Cómo así que don José se fue, y que ustedes también se salieron de la residencia? Olga estaba sentada en la cabecera del comedor. Algunas de las jóvenes tomaron asiento en las sillas que quedaron, y otras se quedaron de pie. Hasta las que no conocían a Antonia estaban interesadas por la visita. La historia de don José es muy triste. La esposa y el hijo de él vivían en Medellín, y su esposa le dio un ultimátum: o se devolvía a vivir con ella o lo dejaba. A la señora le habían llegado con cuentos de que don José tenía una querida, una de las alumnas más antiguas, pero puras mentiras. Antonia, usted sabía cómo era don José. Ni falta hace que me lo digas, respondió Antonia. Don José era un padre para todas, y un padre respetuoso, dijo Beatriz. Pero el desgraciado de don Aníbal no es igual que don José, dijo una de las jóvenes que Antonia no conocía.
Sí, es verdad, confirmó Olga. Después de que don José se fue, la rectora que quedó encargada del colegio no aceptó también ser rectora de la residencia, porque según ella era mucho trabajo. Y es la verdad, dijo Rubí, que había estado muy callada hasta ahora. Bueno, el caso es que, desgraciadamente, la rectora preguntó a los profesores del colegio que quien estaba interesado en ser el director de la residencia, y el que se ofreció fue don Aníbal. Viejo verde, dijo Rubí, interrumpiendo a Olga. Sí, ya me contaron que el tal Aníbal así respetaba, dijo Antonia. Pues sí, pusimos el denuncio en la alcaldía, pero nada, no lo despidieron, solo le dieron un llamado de atención con copia a la hoja de vida, aunque don José sí le metió su buen susto. Pero tampoco sirvió, volvió a interrumpir Rubí a Olga. Don José lo llamó por teléfono, y le dijo que si tocaba a alguna de nosotras lo denunciaría en el Ministerio de Educación en la capital. Pero la verdad, nosotras estábamos cansadas, y mi papá tenía esta casa aquí en el pueblo, la estaban arreglando, pero cuando la terminaron me dijo que me viniera con mis compañeras, dijo Olga. Algunas pagamos lo que podemos pagar, mi hermana y yo vinimos encantadas, y estamos muy agradecidas, dijo Rubí. Pero claro que aquí no había camas para todas. Entonces las otras jóvenes de la residencia alquilaron otras casas del pueblo, o cuartos en casas de familias, comentó Jazmín. La verdad es que don José se fue y la residencia se acabó, ya solo quedan unos pocos hombres, y hasta la señora que hacía de comer renunció, porque tuvo varias peleas con don Aníbal por defendernos. Gonzalo estaba un poco preocupado con la hora, y Antonia se dio cuenta de eso porque lo empezó a ver muy inquieto. ¡Qué tristeza! Nunca me imaginé que eso había pasado con la residencia. Yo estoy de visita donde una tía en el pueblo vecino, pero pasado mañana me regreso a Medellín. ¿Alguna de ustedes sabe cómo contactar a don José? Me gustaría hablar con él. Sí, tenemos el número de la casa de él. Rubí salió corriendo para el cuarto y luego le entregó un papel a Antonia con el número. ¿Pero hoy mismo se van? ¿Será que sí hay carro a esta hora para regresar? Preguntó Jazmín. Se pueden quedar aquí si quieren. Yo duermo con Rubí, y ustedes duermen en mi cuarto, dijo Olga. Pues la verdad no sé si a esta hora encontremos carro para regresarnos, dijo Gonzalo, pero puedo ir a preguntar y regreso, mientras tú, Antonia, te quedas aquí descansando. Al poco rato regresó Gonzalo con la noticia de que no había cupo para salir ese día, cuando ya las jóvenes le habían preguntado a Antonia sobre su vida, y sobre lo que estaban haciendo sus hermanos. Al llegar Gonzalo, Olga les mostró el cuarto donde dormirían, y cuando Antonia vio 2 camas se sintió más tranquila. ¿Pero usted ya caminó por el pueblo con su amigo? Salgan. Conozcan el pueblo, que mientras eso nosotras organizamos la comida, les invitó Jazmín, que veía como varias de las jóvenes miraban a Gonzalo y sabía que era mejor sacarlo de la casa. Los dos caminaron entonces por el pueblo, pero Antonia estaba muy triste, y sin proponérselo terminaron por llegar a la puerta del cementerio de Betulia. Ella seguía pensando en sus abuelos, y en ese momento ninguno de los dos dijo nada, solo caminaban en un silencio interminable. Antonia pasó hacia el interior del cementerio y Gonzalo la acompañó. Me gustaría buscar la tumba de mi abuelo. ¿La de don Ramón? Creo saber dónde está. Si quieres mañana salimos temprano y te llevo, dijo Gonzalo. También estaba por decirte que mi papá en estos días se dio cuenta de que estaba saliendo con una de las nietas de don Ramón, entonces yo le pregunté qué sabía sobre él y me contó varias cosas. Cuéntamelo todo, dijo Antonia, recobrando nuevamente el ánimo. Bueno, pues él me contó que como en el pueblo creyeron que tu abuelo se envenenó, el párroco que había allí no lo quería enterrar, pero la verdad,
según mi papá, es que el párroco era racista y decía que los negros no debían de ser enterrados en el cementerio porque no eran personas. Pero muchos habitantes del pueblo que trabajaron para don Ramón le exigieron que tenía que enterrarlo. Mi papá me cuenta que la multitud enfurecida casi lincha al párroco, y él se vio obligado a obedecer. Y que después de ese incidente, el párroco se fue del pueblo, porque lo amenazaron. Cada historia que escuchaba Antonia de sus abuelos, y en especial de Ramón, la ponía muy contenta y quería saber más y más. Pero Gonzalo vio que se estaba haciendo muy tarde y en el cementerio empezaba a oscurecer. Es mejor volver a la casa de tus amigas, le dijo a Antonia. Antonia tenía recelos por dormir en el mismo cuarto que Gonzalo, pero era más por mojigatería. Después de comer una deliciosa cena hecha por las jóvenes, que a diferencia de la residencia sí tenía carne y buena sazón, se acostaron. Gonzalo solo le dio un beso de buenas noches y se acostó en la cama enfrente de la de Antonia, y a los segundos ella pudo escuchar los ronquidos que él estaba haciendo. El joven se había quedado profundamente dormido al tocar la almohada, lo que le causó un gran alivio a Antonia, quien también rápidamente se quedó dormida. Al siguiente día se despidieron todas de Antonia, con la promesa de volver a reunirse algún día. La pareja partió de nuevo hacia Altamira, y al llegar fueron directamente hacia el cementerio. Yo no sé exactamente dónde queda la tumba, pero creo que está en la parte antigua del cementerio, dijo Gonzalo. Antonia iba escuchando atenta, pero en un momento mientras caminaba sintió que algo la frenaba, y miró las lápidas que había a su alrededor. Aquí es, lo sé, es esta, comentó entonces entusiasmada. ¿Pero cómo sabes que es esa si no se puede leer bien el nombre en la lápida? Preguntó Gonzalo mientras hacía un esfuerzo por intentar leer el nombre que había en la lápida. Mira que aquí se puede ver una M y una O, de Ramón. Sí, es verdad, dijo él, aunque lo cierto es que no consiguió ver ninguna letra. Pero ya estaban en la parte antigua del cementerio, entonces sí podía ser esa la tumba. Es esta, no tengo duda, aseveró Antonia, mientras experimentaba en silencio una extraña sensación en su pecho, no sabía si de alegría o de tristeza, pero sentía como si alguien le estuviera abrazando. ¿Hacemos una oración?, preguntó Gonzalo, pero no obtuvo respuesta. Antonia estaba mirando la tumba de su abuelo, y al cerrar los ojos se dibujó en su mente un rostro. Le pareció como si lo estuviera mirando, era un poco la imagen que vio en la foto que le dieron en la casa de doña Barbarita. Luego escuchó que una voz le dijo algo al oído y se desmayó. «Antonia, Antonia», exclamó Gonzalo cuando vio cómo ella se desvanecía, y alcanzó a sostenerla. Pero ella no respondió al llamado, sino que fue despertando a los pocos instantes. «Mi abuelo me habló», susurró. «¿Cómo así?», le dijo Gonzalo en medio de su sorpresa, pero que no creía del todo en lo que estaba escuchando. «Sí, él me habló, pero me dijo algo que no tiene sentido para mí». «¿Pero qué te dijo?», preguntó el joven, incrédulamente. «Me dijo, no dejes que se te acerque, grita, pelea, él es insignificante, y algo más, pero no entendí». «¿Y a quién se refería?». «No lo sé, Gonzalo. Solo sé que fue algo real, yo escuché que él me habló, y vi su cara», contestó Antonia, todavía sin fuerzas. Cuando se repuso limpió con la mano la lápida, y de cada tumba cercana donde había flores tomó una, pidiéndosela al difunto que estaba allí. «Solo te voy a tomar una flor prestada», le decía Antonia a cada tumba. Gonzalo le esperaba, mientras miraba asustado que no llegara el cuidador del cementerio. El ramillete quedó luego armado con una variedad de flores y Antonia lo puso en la lápida,
pidiéndole al espíritu de su abuelo que se volviera a comunicar con ella. Luego se marcharon. Antonia, todavía está temprano, vamos a un bar que hay aquí. Es muy tranquilo y cada mesa está separada de las otras. Tengo una propuesta que hacerte. Antonia no quería regresar tan rápido con Juliana y por eso aceptó ir. Además, a pesar del poco tiempo que habían compartido, sentía que podía confiar en él. Ya en el bar, Gonzalo le pidió que se quedara con él, que se casaran, o que vivieran juntos. Podemos vivir en un cuarto en la casa de mi tío. Yo ya hablé con él y no tiene problema en recibirnos, es solo que tú aceptes. Antonia no esperaba esa propuesta, por eso no supo qué responder inmediatamente. Luego recordó lo que Gonzalo había dicho en la montaña acerca de que no tenía ni metas ni sueños. La verdad, yo sí sueño con estudiar, todavía no sé qué, pero por otro lado estoy cansada en mi casa, mi papá. ¿Tu papá qué? Preguntó Gonzalo. Nada, nada. ¿Qué te parece si mejor seguimos en contacto y vamos mirando? Respondió Antonia, pero obviamente a Gonzalo no le gustó esa respuesta, porque tenía la ilusión de que ella respondiera que sí inmediatamente.